Hola, mucho gusto. Mi nombre es Estefanía Flores y les doy la bienvenida a todos y todas a nuestra tertulia saludable, un espacio diseñado para la reflexión acerca de un tema muy importante para todos nosotros, nuestra salud. Hoy, junto con el doctor Zuluaga, estamos aquí para hablar de un tema muy importante, que es los riesgos de la automedicación. El doctor Andrés Felipe Zuluaga Salazar es médico, farmacólogo, farmacométrico y magíster en telesalud. Además, es director científico de nuestro prestador aliado, el Laboratorio Integrado de Medicina Especializada LIME de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, doctor. Gracias, Estefanía. ¿Cómo has estado? Muy bien, afortunadamente, y muy contento de poder estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí compartiendo su conocimiento acerca de la automedicación y sus riesgos. Esperemos aprovechar el espacio. Doctor, muchas gracias. ¿Qué le parece si para iniciar hablamos acerca de en sí exactamente qué es la automedicación y por qué es tan común en la población universitaria? La automedicación es un concepto que de hecho tiene dos vertientes o dos orígenes. El primero es legal. En el sistema de salud la automedicación existe para disminuir la presión sobre los servicios de urgencias, debido a que la gente enferma a veces por cosas comunes, un resfriado. Imagínense entonces todo el mundo teniendo que ir a urgencias para que le prescriban un analgésico, por ejemplo. Pero la segunda razón es tal vez por lo que damos dentro de la libertad a los seres humanos de escoger qué consumir. En ese concepto yo creo que Stan Lee, cuando creó Spider-Man, que generó esa gran frase, tras un gran poder pues existe una gran responsabilidad, nos olvidamos de la segunda parte, y es que automedicarse es un gran poder. Puedes comprar cualquier cosa, consumirlo y pensar que lo vas a hacer sin ningún problema. En ese concepto la automedicación es cuando usted decide, por voluntad propia, por iniciativa propia, consumir un medicamento sin que exista la recomendación de un prescriptor, un profesional de la salud que pueda prescribir, o que no exista tampoco una revisión formal de tu estado clínico. Así que estás en la casa, amaneciste un poco maluco y decidiste consumir algo para controlar tu dolor o tu molestia. En el caso de los universitarios la cosa es un poco más compleja. Yo diría que por algunos factores. El primero, pues bueno, acceden a la información y el acceso a la información es amplísimo. Creen que controlan muy bien la información. Creen que la información que les llega es perfecta y que no hay ningún riesgo. Y ahí tendríamos que hablar de lo que es la infodemia, asunto que se ha tratado probablemente en otras de estas discusiones. El segundo punto es que prefieren sentirse bien a estar bien. Hay una diferencia. Sentirse bien es que se sienta bien, que se vean bien, ok, pero no necesariamente que tengan una revisión para estar bien. El tercer factor tal vez posiblemente es que tienen acceso libremente a muchas cosas. Dentro de esos elementos, no quiero desconocer la importancia entonces que tiene dentro de la automedicación lo que para algunos no necesariamente son medicamentos, sino consumo propio por iniciativa de productos para, si vas al gimnasio, mejorar tu condición física, tu estado físico también y probablemente estado mental, y empiezan a mezclar una cantidad de cosas dentro de la automedicación. Así que creo que esa es la mejor definición y a su vez las razones por las que en la universidad, cualquiera de ellas, puede presentarse mucho más este problema. Muchísimas gracias, doctor. Y como podemos ver, es un peligro que nosotros nos estemos automedicando. Pero ¿por qué no nos cuenta cuáles serían esos riesgos específicos, como usted lo hablaba, de administrar esos medicamentos tan de fácil acceso, como por ejemplo los antibióticos, los analgésicos, que los conseguimos en cualquier lugar? ¿Cuáles serían esos principales riesgos? Hay una persona muy importante dentro de la historia médica y a todos se les enseña ese nombre, Paracelso. Theophrastus von Vastus von Gogelheim es el nombre correcto de hecho. Paracelsus dijo hace mucho tiempo, la dosis sola determina el veneno. La dosis y el tiempo, decimos hoy día, determina el veneno. La realidad es que cualquier cosa que consumas tiene riesgos. No hay nada inocuo, eso no existe. Bajo ese escenario, entonces, hay unos riesgos inherentes a consumir cualquier producto que decidas traer a tu vida. Por supuesto, emplear un medicamento por más tiempo del que corresponde, en cantidades que no necesariamente son las que están ajustadas a tus condiciones individuales, conlleva unos riesgos de toxicidad.
¿Sabías, por ejemplo, que consumir acetaminofén más de 5 días es un peligro para tu vida? Probablemente la mayoría de la gente ni lo sabe, y conozco personas que van a la consulta del programa de optimización terapéutica que tenemos con el programa de salud Optimas 360, que llevan años consumiendo analgésicos sin ningún problema. ¿Sabías, por ejemplo, que consumir inhibidores de bomba de protones por más de 3 meses te genera problemas? Favorece la demencia, altera los huesos y potencialmente, cuando digo altera los huesos, es osteoporosis y otra gran cantidad de condiciones asociadas que hace que uno se pregunte ¿y por qué las personas siguen persistiendo en ese consumo? ¿Por qué siguen consumiendo los inhibidores como son el esomeprazol, el omeprazol? Cantidad de medicamentos que definitivamente en nuestro diario vivir los vemos todo el tiempo. Y ahí viene el segundo factor. Entonces dice, es que un médico me prescribió para un síntoma, persistió la prescripción y a partir de ese momento ya no es por prescripción, sino por autodecisión, por motivación propia, decidió que hay que continuar y probablemente le dice al médico, y cuidado, no me prescribe que sin ese no puedo vivir. Así que esto ya es un continuo, ya no es el concepto solo de qué la persona decide tomar por motivación propia, sino incluso extender formulaciones más allá de lo evidente. El riesgo de resistencia con los antibióticos es algo real, la mayoría de las infecciones son virales. Así que la mayoría de las infecciones en las personas no requieren tratamientos prolongados. Las interacciones, pues por supuesto, si eres un individuo joven y sano, 18, 25 años, de los pocos que hay en el programa de salud, y aquí invito a las familias a que realmente consideren inscribirse en el programa de salud como nuevos afiliados, pues realmente no te va a preocupar mucho una interacción. Pero las interacciones no son solo entre medicamentos, sino también entre alimentos y otras sustancias. Así que si te gusta fumar, si te gusta consumir alcohol y decides consumir un medicamento por largo plazo, por ejemplo, un analgésico, se te aumenta el riesgo de sangrado gastrointestinal. Y posiblemente esa sea la complicación. La automedicación entonces debe tener un límite. Vuelvo a la frase clásica. No es solamente el gran poder que tienes, sino la gran responsabilidad que te acompaña. Todo por un tiempo corto y limitado generalmente no va a tener problema. En una dosis que puedes verificar en múltiples sitios de información, fuentes seguras para tratar, si es que decides automedicarte, pues que no tengas problemas serios o graves. Así es, además de que en este momento podemos hacer una recomendación y es lo que usted acaba de decir, digamos que genera cierta controversia dentro de la población general porque las personas a las que un medicamento les hace efecto lo van a seguir tomando y van a hacer uso de él para sentirse bien, ¿no? Sin embargo, debido pues a toda nuestra situación en la que no es fácil conseguir una cita, como usted bien lo acaba de decir, ¿qué podríamos nosotros hacer para mitigar esa problemática desde nuestras casas? Pues realmente la automedicación, como ya mencioné, pues tiene unos límites. Y eventualmente los límites deberían empezar por percibir el riesgo. Si asociamos la automedicación con un riesgo, como ya lo he mencionado, vamos a tener mayor prudencia. La ausencia de la percepción del riesgo es lo que lleva a tomar acciones a veces equivocadas. El mejor ejemplo de esta definición de percepción del riesgo que viene de Science desde 1979, una publicación hermosa, son las motos. ¿A quién no le gusta montarse en una moto, sentir el aire, cómo le mueve el pelo y todas esas cosas? O sea, eso es delicioso, pero las motos conllevan un riesgo. Claro, si vas a 20 por hora el riesgo es más bajo, así vas a 100 por hora sin casco y sin chaleco y sin ninguna cosa en una vía importante. De esta manera es la misma analogía para el uso de medicamentos. Podemos racionalizar su uso y entender que cualquier medicamento que vas a consumir por más de 2-3 días, si no corrige el problema, si ya no es que estoy bien, sino que realmente el cuerpo no responde, tienes que consultar. La automedicación entonces no reemplaza la consulta médica. Utilizar en la casa un botiquín está bien, pero el botiquín por lo menos cuando vayas a tu siguiente control médico, pregúntale a tu médico qué es lo que debo tener en un botiquín. Y él te va a decir cuáles son esos 7 u 8 elementos básicos. ¿Y por cuánto tiempo puedo consumir cualquiera de esos medicamentos? Te lo va a decir un médico. Así que el botiquín de casa debería acompañarse precisamente por el apoyo de un profesional de la salud. No exceder el consumo, no extenderse en el mismo, no utilizar más cantidad de la que normalmente los medicamentos vienen. En población adulta los fármacos usualmente vienen diseñados
para la cantidad que tienes que administrar. Es muy raro que si por ejemplo viene una tableta, tú tengas que decir a una persona consúmete 2 o 3 o 4 o 5 tabletas. No, normalmente viene una tableta porque la generalidad de la población le queda suficiente con los miligramos o gramos o lo que sea que venga. La tableta de 10 acetaminofén es ideal para los 3 días que se debe tomar. No más. Entonces, esa definición, digamos, de una u otra forma, lleva a que uno entienda que la responsabilidad que tiene el hogar siempre va a ser tener la precaución adicional de ese botiquín, ese conjunto de medicamentos, ubicarlos en sitios alejados del acceso de los niños y que eventualmente comprendas que no es solo medicamentos, que la automedicación concibe otra gran cantidad de productos. Por ejemplo, energizantes, por ejemplo, sustancias que consumes en el gimnasio para, en teoría, mejorar tu condición muscular y que vienen unas cargas que le estás aplicando a tu riñón, a tu hígado, que si lo vas asociando con otras cosas que decides consumir porque hoy amaneciste con un dolor de cabeza, mañana con un dolor en el pie, pasado mañana, no sé, con una gripa, pues entonces empiezas a tener una fórmula que te lleva a un fenómeno de polimedicación. Asunto que por demás de una vez los invito, participemos en una actividad futura y discutamos de lo que es el uso de múltiples medicamentos. Múltiples medicamentos. Doctor, en cuanto a los antibióticos, se ha dicho mucho que en unos años futuros tendremos mucha resistencia a los antibióticos. ¿Qué nos puede decir usted de eso? Hay una frase desde hace más de 15 años para aquellos que nos gusta la farmacología antiinfecciosa y es la famosa era post-antibiótica. Devolvernos en el tiempo más de un siglo cuando no existían antibióticos. Ese es un fenómeno catastrófico. La realidad es que no es en unos años. Hoy estamos viendo fenómenos ya del proceso de la era postantibiótica por el uso irracional, irresponsable, excesivo, muchas veces automedicación no controlada. En algunos países, quiero aclarar, hay restricciones para que te entreguen antibióticos. Si no hay fórmula médica, no se te entrega. Así que no puedes automedicarte. Ese fenómeno de uso irracional y de exposición excesiva, a veces incluso si no tengo el antibiótico, le pregunto a Estefanía, vos tenés este antibiótico en la casa, de pronto te quedó de alguna fórmula. Eso no debe hacerse. Los medicamentos que no se usan deberían nuevamente disponerse en sitios apropiados para eso. Y el programa de salud, por ejemplo, a través de la química farmacéutica y el área que tiene específica para ello, tiene un sitio con el grupo afín para recolectar lo que te sobró. Entonces, son riesgos. Esa exposición a ese tipo de medicamentos lleva a que ya no haya con qué tratar las bacterias y las infecciones bacterianas. Hoy estamos en ese proceso. Hoy es una realidad que hay pacientes para los cuales no hay tratamiento posible. Y entonces toca inventar. Combinar un montón de medicamentos, aunque no exista evidencia que eso realmente funcione. Así que ya no es un cuento de hace 15 años. Es una realidad de este día. Muchísimas gracias, doctor. Yo siento que es una de las cosas que más nos tenemos que llevar de esa tertulia, porque como usted bien lo ha dicho, muchas personas utilizan indiscriminadamente una cantidad de medicamentos, entre ellos antibióticos, analgésicos, inhibidores de bomba de protones, y no conocemos el verdadero riesgo que conlleva. De verdad que dentro de la medicina no solamente se basa en vamos a medicar, sino también de la conciencia de nuestra salud, que es una de las principales motivaciones para estas tertulias. Doctor, le agradezco mucho. ¿Quisiera compartirnos alguna conclusión? Sí. Recuerden la responsabilidad que tienen con el gran poder que adquieren, ¿ok? Muchísimas gracias, doctor, por este espacio. También les damos las gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que este es un programa del programa de bienestar y salud, porque su bienestar es nuestra prioridad. Les damos las gracias a todos por estar en este espacio y los esperamos en un próximo capítulo.